Crónicas del señorío de los Luna Cornago. El Consejo de Cornago no solamente vio mal la donación hecha a don Alonso Carrillo, sino que peor vio el edificar sin licencia, ya que con ello perjudicaba a los ganados de la cuadrilla de la Amestad de Cornago, porque los terrenos que iban a ocupar no podían aprovechar los ganados que bajan de la sierra a las riberas del río Linares. No obstante, el Consejo de Cornago nombró a 4 personas veedores para la vigilancia de sus terrenos y ver de qué manera se hacían dichas obras o edificaciones. Al principio no se opusieron por venir de tan alto dignatario y por tener la licencia real, pero luego empezaron los problemas. Cuando los cornagueses se dieron cuenta de que los edificios no estaban de acuerdo con la explotación de la lumbre, salieron en defensa de sus legítimos derechos. Al parecer debieron de destruir edificaciones, pero con ayuda del rey Enrique IV volvió a hacerse la Casa Carrillo y sus edificaciones anejas. Los edificios construidos en el campo de Olivedo para la explotación de la lumbre se les llamó Casa Carrillo. Dicha casa tenía un subterráneo que salía al río Linares y, según algún autor, tenía su barbacana con un chalet o cortijo cercada de tapias y almenas alrededor. Se construyó una casa fuerte para lo que él quería proteger. La fecha en la que Enrique IV donó estas tierras al arzobispo sería por los años 1454 a 1457. Ya que a partir de entonces las relaciones entre ambos empezaron a ser poco buenas o tirando a malas. El rendimiento minero debió de ser muy poco beneficioso, si es que las circunstancias finalmente permitieron explotarlo por todo lo que había alrededor, de tener que protegerlo, de tener que levantar las edificaciones, etcétera, etcétera. Hernando del Pulgar, en su obra Claros varones de España, al hablar del arzobispo, dice que era un hombre belicoso y, siguiendo su condición, le placía tener continuamente gente de armas y andar en guerras y juramentos de gentes. Y también dijo que, gastando mucho y deseando gastar más, murió don Alonso Carrillo pobre y endeudado. Los edificios construidos junto al minero de alumbre o alunita se convirtieron en casa fuerte, con su gran y extensa tapia, andamios, almenas alrededor y dentro una torre con su cortijo y barbacana. Torre que es la que se conserva todavía, al menos en lo que es la parte última de su cimentación. El rey Enrique IV destierra en el año 1459 al señor de Cornago, don Juan de Luna, y confisca sus bienes. Este hecho complica aún más las cosas. Ni siquiera la amistad firmada en 1462 entre los reyes de Aragón y Castilla resuelve el problema. Una de las condiciones de esta reconciliación era la de entregar el castillo de Cornago al arzobispo Carrillo, que tanto lo había ambicionado siempre, pero ni el alcalde ni mucho menos el pueblo lo admitieron y no se cumplió dicha orden, y bien que lucharon por ello. En el año 1464, por real cédula de 12 de abril de Su Majestad el Rey Enrique IV, concedía el señorío de la villa de Cornago a don Juan de Beamonte. El arzobispo Carrillo tomó parte activa en la batalla de Medina del Campo, luego se pone de parte de la reina Isabel y, como te digo, pues, unas veces se pone de una manera, otras veces se pone de otra, dependiendo de sus intereses y, en fin. En 1468, el arzobispo de Toledo, don Alonso Carrillo de Acuña, sigue con sus pretensiones, hace que la reina doña Isabel I de Castilla, al ser reconocida como princesa y heredera de Castilla, en pago a los muchos favores recibidos por el arzobispo, le conceda Cornago como su fortaleza. El arzobispo Carrillo celebró la Concordia de Cebreros el 19 de septiembre del mentado año, y en una de las cláusulas de la Concordia se ve la codicia como en las restantes y dice
que la dicha señora princesa faga entregar luego dentro de 80 días primeros siguientes desde hoy del dicho día la villa de Cornago con su tierra y fortaleza al dicho arzobispo de Toledo o a quien en su poder hubiere. Fueron años agitados. La vecina Navarra se desangraba a causa del asesinato del 23 de noviembre de 1469 del obispo de Pamplona, don Nicolás Chavarri, por Mosén Piers de Peralta, obispo de confianza del señor de la villa de Cornago, don Juan de Beaumont. Este asesinato ocasionó graves consecuencias como luchas entre agramonteses y beamonteses. Los agramonteses eran los partidarios de don Alonso Carrillo y los beamonteses pues del señor de Beaumont, a quien finalmente el rey Enrique IV le cede el castillo de Cornago en vez de al arzobispo Carrillo. Se formaron cuadrillas de bandoleros que ocasionaron grandes incendios y saqueos. El arzobispo convirtió su casa de Campo de Olivedo en refugio de gentes de armas. Hay documentación que habla de los asaltos que hicieron los agramonteses al castillo de Cornago también en aquella época, para tomar el señorío de Cornago ya por la fuerza. Las gentes del arzobispo, unidas a las huestes de Navarra, causaron grandes daños en los bienes y personas de la aldea de Igea. Se les robaba el ganado, les salteaban los caminos, ocasionándoles algunas muertes, y en cierta ocasión las gentes del arzobispo y de Navarra saquearon la aldea de Igea, robando muchos ganados mayores y menores, enseres de las casas, marchando con la cabalgada a la casa Carrillo, donde se dio y hizo el reparto entre las gentes del arzobispo y de Navarra. Hay que tener en cuenta que todos estos tropelías que se ejercían en Igea, entonces Igea pertenecía todavía al señorío de Cornago como pedanía, con lo cual pues unas veces las hacían en la pedanía, o sea en Igea, y otras veces las hacían en el propio señorío, o sea en Cornago. La réplica de igeanos y cornagueses con licencia del rey y mandados por don Juan de Luna, señor del castillo, don Juan de Luna, que era el esposo de María de Luna, fue entrar y tomar por asalto la casa Carrillo, derribar parte de ella o aportillar su tapia. A favor de la casa Carrillo iban los súbditos del conde de Aguilar, otro personaje insigne, enemigo también de la casa de Luna. Hasta tal punto llegó que compraban los ganados robados. También le ayudó el conde con sus vasallos a luchar contra los cornagueses y contra la aldea de Igea, dando refugio en sus tierras a los perseguidos estos. Ni todos los buenos deseos, juramentos y promesas de la entonces princesa heredera de Castilla, Isabel, fueron suficientes para que el arzobispo Carrillo consiguiera ser dueño de Cornago y su castillo, que estaba en manos de Juan de Beaumont, pero que pronto volvió a las de sus legítimos propietarios, los Lunas, doña María de Luna, cuando reconocieron que la supuesta traición que cometió su padre, don Álvaro de Luna, no fue tal, y entonces restituyeron otra vez el señorío a los Luna. Después de 2 años de inquietudes y ambiciones por parte de Carrillo, la reina Isabel I de Castilla entabló con el arzobispo Carrillo negociaciones de paz y volvió a la gracia de la reina mediante la rendición de todas sus fortalezas en 1478. Desde entonces hasta su muerte, el arzobispo Carrillo se consagró a cumplir con las obligaciones de su sagrado ministerio, que no sé yo creo que las tenía más abandonadas que para qué. Se dedicaba a la guerra, se dedicaba a tener hijos, porque también tuvo hijos, Alonso Carrillo, y se dedicaba a sus cosas de minerías y de alquimias, más que al ministerio del sacerdocio. En 1482 moría el incansable y afanoso y apasionado arzobispo Alonso Carrillo y Acuña, dejando a la casa Carrillo a su hijo Zoilo Carrillo Acuña, conde de Agosta, casado con doña María de Peralta,
y fue condesa de Santisteban y señora de Marcilla, Peralta, Funes, etcétera, etcétera. Los condes de Aguilar, don Carlos Arellano, señores de Cameros, compraron la casa Carrillo, lo que disgustó muchísimo a los de Cornago, que temieron de nuevo el florecimiento de esta antigua y odiada fortaleza dentro de sus tierras y todos los problemas que conllevaban de luchas y de usurpaciones y de abuso, de entrar a donde no debían. Los nuevos dueños trataron de mejorar sus tierras, quizá de explotar sus minas. Aquí es donde se comienza a hablar de una nueva heredad, la casa de Río Sea y la casa del alguacil, sin que se determine el sitio exacto de su localización. El arzobispo fue comprando algunas fincas a los vecinos de Igea, formó una sola pieza que intentó repetidamente cercar, lo que llaman actualmente los cerrados, y que actualmente atraviesa la carretera de Igea a Cervera. El nuevo dueño, el conde de Aguilar, intentó, como don Alonso Carrillo, cercar su heredad, pero los vecinos de los pueblos derribaban la cerca, por lo que acudió a la Chancillería de Valladolid, que le dio una sentencia favorable. Nada consiguió dicha sentencia, ya que la cerca impedía el acceso de ganados al río Linares cuando venían de Carnazún y también les molestaba para pasar en las tierras favorables. Los igeanos y los cornagueses impidieron al conde la plantación de viñedos, al conde de Aguilar, la plantación de viñedos, ya que podía ser el primer paso para el posterior cercado de las tierras. Le negaron el agua para el riego, a no ser que en años de gran abundancia de agua, alegando que dichos campos, cuando pertenecían a los vecinos de Igea, nunca habían tenido derecho a esas aguas. Las aguas se recogían en el valle de Llueco y con ellas se regaban, bajo estricta vigilancia, los términos de Valdecerezo, Fuente Morota, Campo de Cabaña, La Muñera, Cuesta Rey, Pago del Villar, La Cañada y Radalcasas. Y solo cuando sobraba agua, el Campo de Olivero, y esto después de pagar el agua. Una nueva revuelta a mano armada de los vecinos de Cornago contra Casa Carrillo en el año 1503 ocasionó grandes daños que, por sentencia de la Chancillería de Valladolid, se atribuyeron a los vecinos de Álvaro de Virnuega y Antón de Blas, tal vez por ser los cabecillas a quienes confiscaron sus bienes. Esta vez sí que se cumplió la sentencia. Siguieron las disputas los de Cornago con el conde de Aguilar y con los vecinos de Igea, desde que esta villa alcanzó total independencia y el título de villa en el año 1661. Hasta el cabildo eclesiástico de Cornago hubo de pleitear con los condes, y así en el año 1657 se condena a la Casa Carrillo al pago de los diezmos que correspondían. Solo la abolición de los señoríos privó a los condes de Aguilar de la Casa Carrillo en el año 1805, quedando esta como coto cerrado. La totalidad de sus tierras volvieron a los vecinos de Igea, pero ahora, como siempre, el Campo de Olivedo sigue sin derecho a las aguas de riego, que si quiere ha de comprarlas. El nombre de la Casa Carrillo todavía no se ha perdido, y tampoco el camino de la Casa Carrillo. En el kilómetro 13 de la carretera de Igea a Cornago aparecen los restos de lo que fue la Casa Carrillo, que tantos sinsabores causó a igeanos y cornagueses. Queda una ruinosa tapia de canto rodado de unos 30 metros y otra destruida que debió de continuarse con tapial. En el ángulo que formaban ambas hay un hoyo de forma casi cuadrada bordeando de pared más que fuerte, que es tal vez el cimiento de la torre del que hablan los documentos y que defendería la puerta que se aprecia allí mismo. Y esta es la historia